Bien, entonces hagamos un ejemplo más de geodésicas, esta vez para la esfera de radio 1. Lo que queremos ver es em, que ciertas trayectorias van a ser geodésicas. ¿Cuáles? Bueno, primero la parte de un meridiano que llegando hasta el Ecuador y, ah, y digamos también un círculo en la superficie de la esfera, que puede ser, no sé, cualquiera. O sea, un gran círculo puede ser también uno que pase así, ¿no? Después da la vuelta por detrás. Bueno, primero hagamos lo que dijimos al principio. Eh, Parte de un meridiano, pero que va hasta del polo norte al Ecuador. Supongamos que el Ecuador está por acá. Esto es una geodésica. Bien, veamos eso primero como la parte A. Entonces, si tomamos coordenadas esféricas polares, nuestro meridiano es parte de un gran círculo que hace así, ¿no? Supongamos que estoy dibujando bien. Eh, lo que importa es que eh, termina en el ecuador. Eso significa que teta va a ser igual a pi sobre 2 y eh, phi es igual a 0. Esto es porque vamos a fijar el 0, ¿no? Si tenemos eh, acá el polo norte y el ángulo le decimos que vaya hasta el ecuador, que vaya solo hasta la mitad, pi sobre 2, y phi igual a 0 es el ángulo que, bueno, si acá tenemos el círculo del ecuador, por ejemplo, que marque el 0 sobre este meridiano. Entonces, el punto pi sobre 2 y 0, acá, y entonces el punto del polo norte que sea, o sea, este que está acá es este, y el punto θ igual a 0 y phi igual a 0, que sea el polo norte. Bien, perfecto. Entonces, volvemos a la ecuación geodésica de que va segunda de xy en función del parámetro lambda más símbolo de Christoffel y jk de xj de lambda de xk de lambda. Esto tenía que ser igual a 0. ¿No? En coordenadas esféricas polares podemos decir que x1 es θ y x2 es phi. Bien, entonces lo que vamos a necesitar también es los símbolos de Christoffel para la esfera de radio 1, que eso lo habíamos calculado. Eran casi todos ceros, salvo algunos que eran cotangente de teta y menos seno de teta con seno de teta. Entonces teníamos los que nos importaban, era el teta phi phi, que es menos seno de teta coseno de teta, y los otros dos que eran iguales y que no eran cero, era el que era teta phi y phi, phi teta, que esto era cotangente de teta. Bien, bien, entonces tomemos el caso en que IJK va a tener esta configuración, teta phi phi. En ese caso nos va a quedar de segunda teta de lambda 2, o sea, la deriva segunda de teta en función de lambda, más esto, de phi de lambda, de phi de lambda. ¿Por qué? Porque jk es phi phi, entonces nos quedan las dos phi acá. Esto tiene que ser igual a 0. Así que esta es una
de las ecuaciones. Entonces esto es igual a derivada de segunda de teta en función de lambda, más esto lo sabemos, es esto, así que voy a poner un menos, seno de teta, coseno de teta, y ahora esto lo escribo como derivada segunda, bueno, no derivada de segunda, pongamos la derivada al cuadrado, igual 0. Perfecto, esto sería para este caso. Para el caso, por ejemplo, de phi, teta phi, tendríamos que hacer lo mismo. En ese caso nos va a quedar derivada segunda de phi en función de lambda, más el símbolo de Christoffel respectivo. Las derivadas que dependen de cada uno de estos. Y hay un término más, en este caso, que es phi teta de phi de lambda de teta de lambda, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué acá hay un término más? Bueno, porque nosotros recordemos que J y K son índices sobre los que sumamos, o sea, van a tomar todo el teta y todos los phis, ¿no? En este caso tenemos phi, teta phi y phi teta, y en este caso todos los era phi phi, por lo tanto había solo un término. Entonces esto nos queda derivada segunda de phi de lambda, que me olvidé un 2, más, y bueno, ¿qué hacemos entonces? Esto lo sabemos, esto está, esto también está. Si ponemos que cotangente de teta es coseno sobre seno, entonces nos queda acá 2 coseno seno de teta de lambda de phi de lambda. Vamos a escribirlo bien esto. Esto es un teta. Bien, entonces esto es lo que nos queda. Y por supuesto esto tiene que ser igual a 0. Bueno, vamos a parametrizar el meridiano de la forma, o sea, vamos a decir que teta es igual a lambda, donde lambda está entre 0 y pi sobre 2, y phi no cambia, pi es 0. Básicamente le estamos diciendo que se mueva, se quede quieto en 0, significa que se va a quedar acá, y luego entre 0 y pi sobre 2 significa que se mueva entre acá y acá, entre el polo norte y el ecuador. De esa forma queda parametrizado. Entonces, teniendo esta parametrización, podemos ver que la derivada de teta en función de lambda es 1. Y bueno, entonces las derivadas segundas de lambda y de phi, también la derivada de phi, son todas iguales a 0. Bueno, entonces como salvo d teta sobre d lambda, esta derivada es 1, las más dan 0. Eso lo podemos meter en las dos ecuaciones que nos quedaron. Nos quedó esta y esta. Esto es 0 y esto es 0. Por lo tanto, acá nos queda una igualdad, 0 igual a 0. Y en la segunda, esto es 0
Esto era 1, pero esto es 0. Porque otra vez nos queda 0 igual a 0. Entonces, que nos haya quedado 0 igual a 0 en ambos lados significa que es verdad. ¿Qué es verdad? Significa que estas ecuaciones, al ser verdad, satisfacen las ecuaciones geodésicas. Significa que hemos demostrado que ese meridiano, ¿no?, dibujado bien, eh, es una geodésica. No debería ser una sorpresa, porque como vamos a ver es un círculo, es parte de uno de los círculos que atraviesan, que están en la superficie de la esfera de radio 1. Veamos entonces el caso B. El caso B ya es directamente ver eh, un círculo, un gran círculo, lo que llamamos gran círculo de la esfera. Podemos tomar el ecuador como ejemplo de gran círculo. Esto sería en coordenadas esféricas. Podemos definirlo fijando θ igual pi sobre 2 y phi lo hacemos variar entre 0 y 2pi. Recordemos que cuando hicimos lo mismo para el meridiano, lo que hemos dicho es eh, el phi quieto y movíamos el θ, y acá lo que hacemos es el θ quieto en pi sobre 2, ¿no? La altura, el ángulo quede quieto en pi sobre 2, el ángulo que se mueve así queda en pi sobre 2, y luego que rote el ángulo phi en 0 y 2pi. De esa forma tenemos el ecuador. Bien, entonces parametrizamos diciendo que, bueno, θ queda en pi sobre 2 y phi es lambda que se mueve acá. Por lo tanto, las derivadas, que es lo que nos importa, de phi es igual a 1, y el resto de las derivadas de la misma forma que ocurrió en este caso van a ser todas igual a 0. Como usamos los mismos símbolos de Christoffel, podemos volver a las mismas ecuaciones a las que llegamos, porque esto no depende, solo depende de que estemos en la misma superficie en la esfera unitaria. Por lo tanto, entonces podemos utilizar las derivadas que sacamos una vez más. La diferencia era, todo era igual a 0, por supuesto que de phi no, o sea, esto cortémoslo acá, y se le iba a agregar que de θ de lambda es 0. Por lo que esta ecuación de acá, de θ de lambda es 0, esto es 0, por lo que esto va a ser 0 igual a 0, esta ecuación. Pero veamos qué sucede con esto, porque esto va a ser 0, pero acá tenemos de phi de lambda que sabemos que es 1, por lo que ahí nos va a quedar menos seno de θ coseno de θ, y luego esto al cuadrado igual a 0. Eso es 1 al cuadrado, esto es igual a 0. Bueno, pero en este caso θ es pi sobre 2, así que si bien esto va a ser 1, esto va a ser 0, por lo cual va a ser 0 igual a 0. Por lo tanto, una vez más, es una geodésica porque cumple las dos ecuaciones de la geodésica. Si en vez de pi sobre 2 tomamos alguna que sea pi sobre 4, por ejemplo, entonces esto ya no va a dar 0, el seno de θ coseno de θ ya va a ser seno de pi sobre 4, y coseno de pi sobre 4 no va a dar 0, y entonces cualquier línea de latitud no, no va a ser una geodésica, cual tiene sentido. Por lo tanto, de esta forma podemos ver qué trayectorias, qué líneas, cuáles son geodésicas y cuáles no, por lo menos en una esfera unitaria.